a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Amados, de nuevo, tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de inspiración. Estar con Papá Yahweh, con nuestro amado Adón Yeshua y con ustedes compartiendo las benditas vivencias y instrucciones y mandatos de nuestro Padre Celestial, que son vida para nosotros. Son la vida para nosotros. Y para ustedes también, si caminamos con el Adón. Hoy damos inicio a la temática ya de ir puntualizando sobre los mandamientos ya específicamente. Hemos estado hablando sobre la Torá, sobre los beneficios de la Torá, sobre la actitud del Padre con la Torá y con su pueblo, sobre la actitud nuestra y la Torá, y sobre una cantidad de escrituras que nos hacen ver que si andamos en obediencia a los mandamientos de nuestro bendito Padre Celestial, tenemos su garantía de que tenemos salvación, paz, prosperidad, seguridad, sabiduría, inteligencia y un ambiente familiar, social, de armonía, así como también un ambiente de armonía con la naturaleza. Entonces, hoy vamos a comenzar ya en una dimensión y en una temática de escuchar mandamientos de Yahweh. Y ante los mandamientos de Yahweh solo hay dos opciones: o lo toma o lo deja. Pero no puede venir usted con una actitud de que va a pensarlo, va a ver si lo toma en consideración o no. Esto casi se parece a idolatría, o a rebeldía, o a hechicería, rebelión. En cierta ocasión, uno de los principales sabios del pueblo de Israel, en el tiempo de nuestro Adón Yeshua, se le acerca. Y si gusta, como siempre le recomendamos, abra las Sagradas Escrituras o apunte, y entonces leamos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y verso 28. Y dice así la bendita palabra de Yahweh: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Yeshua les había respondido bien, le preguntó a Yeshua: Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga bien la pregunta de un sabio, no de un cualquiera, de un hombre versado en la Torá, sabio en la Torá. Los escribas eran personas de una estatura espiritual y de un conocimiento altísimo sobre el pueblo. Ellos eran los sabios de la Torá.
y se le acerca y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, los mandamientos son muchos, ¿verdad? Conocemos 10 que son los universalmente conocidos, pero nuestro amado Adón Yahshua nos pone, siendo Él la palabra revelada y siendo la misma Torah viviente, el mismo Yahweh hablando y encarnado entre nosotros, Él establece el primerito de todos, ¿verdad? En Éxodo 20 están los que están escritos allí en las tablas, que los escribió con su puño y letra papá. Entonces, le contesta Yahshua, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Adón, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es absolutamente imposible que nosotros querramos ir a esa tabla de mandamientos, el decálogo que le llaman unos, desconociendo al autor de los mandamientos. Entonces, nuestro Adón Yahshua puntualiza exactamente. Él tiene una pregunta puntual y él tiene una respuesta puntual. Le dice el escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahshua le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. En eso descansa, en esa declaración descansa todo el andamiaje y la estructura de nuestra fe. Yahweh uno es. Y es único y es eterno. Entonces, ahí viene y nos recomienda nuestro mismo Adón, no para que solo quede en una simple declaración, de que usted le van a contar de que Yahweh uno es y que Yahweh es uno. No, ahí mismo le da las instrucciones nuestro amado Adón Yahshua y le dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La personalidad total, la mente, las emociones, la voluntad y la fuerza física deben estar orientadas a amar a Yahweh de todo corazón. Si usted no decide de todo corazón amar a Yahweh con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas, es casi imposible que usted venga a ser hijo de Yahweh y parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él nos dice en Deuteronomio 6:4, 6:3, fíjate bien lo que dice. Deuteronomio 6:3. Apúntelo, por favor. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Yahweh en Deuteronomio 6:3. Es el mismo Yahshua que está hablando con el escriba, el que está hablando aquí en Deuteronomio. Dice,
Deuteronomio 6:3, por favor, apúntelo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es una integración total con nuestro Padre Celestial, amándolo de todo corazón. Pero bien, como aquí somos un equipo, vamos a escuchar qué dicen nuestra amada hija Joyce y hermana y profeta en la fe, y nuestro hermano pastor Gabriel. Shalom, shalom, bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros, estudiando la Torah, queriendo conocer día a día más de Yahweh, queriendo conocer a Yeshua también, nuestro Salvador. Me gusta cómo hemos comenzado este estudio viendo qué es lo que Yeshua nos está enseñando, cómo lo estaban probando, lo querían tentar diciéndole cuál es el primer mandamiento y Yeshua sale con: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Esto es uno de los versos, una de las frases que enseñan desde chiquititos a los niños en el pueblo de Israel, y nosotros también debemos de hacerlo, y sobre todo enseñarles toda la Torá, todos los mandamientos. Solo quiero hacer un énfasis bastante importante. Los mandamientos no son para salvación. La salvación es Yahweh. Yeshua, nuestro Salvador, significa Yahweh es salvación. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Yeshua, pero esto es bien importante entenderlo. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la Torá, la palabra viviente. Cuando nosotros aceptamos la palabra viviente como nuestro Salvador, entonces adquirimos salvación. Pero obedecer los mandamientos solo como una ley, como un yugo, no es para salvación. Esto es para ser parte del reino de Yahweh, no para salvación, porque dice en el libro de Revelaciones que las naciones, todas las naciones o muchas de las naciones serán salvas. Entonces no estamos aquí diciendo que si usted no obedece los mandamientos de Yahweh, no es salvo, de ninguna manera. Los mandamientos de Yahweh son para el reino de Yahweh. Por ejemplo, en Honduras nosotros tenemos leyes que rigen nuestro país como hondureños. Si nosotros no cumplimos las leyes de nuestro país, ¿qué va a suceder? Vamos presos, ¿verdad? Vamos presos, somos castigados por incumplidores de la ley. Es exactamente lo mismo que sucede con la palabra de Yahweh. Este que nosotros tenemos aquí es un manual de vida del reino de Yahweh. Cada vez que Yeshua comenzaba con una de sus parábolas, decía: el reino de Yahweh se ha acercado, el reino de Yahweh es semejante a. ¿Por qué? Porque Él nos estaba viniendo a dar la correcta interpretación de los mandamientos de Yahweh, porque habían habido 400 años de silencio. Pero muchos dirán, y por un verso muy conocido, Yeshua mismo al comenzar su ministerio en Mateo capítulo 5, nosotros leemos que Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. La ley, como aparece en los textos originales, es la Torá. Y luego los profetas se dicen Neviim en hebreo. Y Torá y Neviim, al unir estas dos palabras, se llama Tanakh. Esa es la forma correcta de llamarle al Antiguo Testamento. No es correcto decir Antiguo Testamento porque hasta donde yo creo,
nuestro Eloa, nuestro Dios o su Dios, no ha muerto, pero si su Dios murió, entonces sí puede decirle Antiguo Testamento. Nosotros, que estamos en los tiempos de la restauración, le llamamos Tanakh, que eso significa Torah y Neviim, la ley y los profetas. Yeshua lo dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Luego, muchos se agarran de Pablo, de la mala interpretación que le han dado a Pablo. Porque para entender las cartas de Pablo, aún como lo advirtió Pedro, hay que ser conocedores de la ley. Pablo era un experto, había crecido a los pies de Gamaliel, estudiando la Torá, era experto, era un rabino, un conocedor de la Torá. Entonces, para entender a Pablo, nosotros también debemos de conocer la ley. Y quiero que leamos de lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 24. Me gusta esa versión. El libro de Hechos, capítulo 24, Pablo está presentando defensa delante del gobernador. Y lo vamos a leer desde el verso 10. Voy a repetir la cita. Hechos, capítulo 24, desde el verso 10. Entonces el gobernador hizo señas a Pablo para que hablara. Y Pablo respondió diciendo, sabiendo que durante muchos años ha sido el juez de este pueblo, por eso presento mi defensa con gusto. Como tú puedes comprobar, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. ¿Para qué habrá subido Pablo a adorar a Jerusalén? Porque es un mandamiento de subir a Jerusalén para las fiestas. Entonces Pablo definitivamente está obedeciendo las fiestas de Yahweh, no fiestas de los judíos, son fiestas de Yahweh. Verso 12, y no me encontraron hablando con nadie en el templo. Mire, ¿dónde andaba Pablo? En el templo, ni congregando multitudes, ni en sus sinagogas, tampoco en la ciudad. Por tanto, ellos no podrán comprobar ante ti las cosas respecto a las cuales hoy me acusan. Habían testigos falsos ya desde ese momento. Pero este verso es sumamente importante. Pero esto admito, que sirvo al Elohim de mis padres en esta misma doctrina de la cual hablan. Y en otras versiones dice, la cual llaman herejía. Muchos dirán, ustedes están enseñando allí herejía. Y Pablo es el líder de esta doctrina. Así lo creo yo. ¿Por qué? Porque creyendo, dice Pablo, creyendo todas las cosas que se encuentran escritas en la ley, en la Torá y en los profetas, en los Neviim. Entonces se refiere al Tanakh, creyendo todo lo que esté escrito para que nos entendamos mejor en el Antiguo Testamento. Pero Pablo nunca dijo eso, ¿verdad? Sino que dijo en el Tanakh, en la ley, en la Torá y en los Neviim, en los profetas. Entonces, así como acusaban a Pablo de hereje por estar enseñando la Torá, así nos acusan hoy en día, pero no tenemos ningún problema con eso porque estamos llamados a enseñar la Torá. Esa es nuestra responsabilidad, así como Pablo también lo hacía. Entonces, Pablo obedecía todos los mandamientos de la Torá. Esto es sumamente importante. Entonces, volviendo, vamos a estudiar, había decidido el hermano Luis, mi papá Luis, que íbamos a estudiar el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 20, para que nosotros conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Yahweh. Todo el mundo dice, ay, haciendo la perfecta, buena y agradable voluntad de Yahweh, pero ni siquiera nos interesa saber cuál es la voluntad de Yahweh, y esa la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20. Esta porción es realmente fascinante, desde el capítulo 19. El pueblo de Israel está saliendo de esa liberación espectacular, con brazo fuerte, dice Yahweh, que lo sacó de Misraim, de Egipto, después de haber mandado esas 10 plagas terribles. Yahweh los saca con brazo fuerte y los lleva para el desierto.
Y ahí en el desierto, cuando han llegado, en el tercer mes, viene Yahweh y le dice a Moshe, dile al pueblo que se prepare porque nos vamos a encontrar y que se alisten y que se purifiquen y ellos se van a venir a parar al pie del monte Sinaí para que escuchen mi voz. Porque O sea, Yahweh, Cuando estaban en Egipto, Yahweh escogió a Moshe para que los fuera a motivar para salir, para venir, para Así es. libertarlos. Y allá le pregunta al pueblo, cuando llega Moshe, que les dice, miren, vengo a llevarlos, me mandan a traerlos a ustedes. Y le preguntan, bueno, ¿y de parte de quién vienes? así es. Entonces viene Moshe y les dice, bueno, yo vengo de parte de Yahweh a llevarlos, ¿verdad? ¿Y quién es Yahweh? Entonces no se pone Papá Celestial a través de Moshe a dar explicaciones de quién es, sino que se pone a hacer proezas. Correcto. Con todas las plagas, ¿verdad? Pero cuando ya vienen y los está invitando a estar en el Sinaí, allí ya quiere él, como todo buen caballero, decirles, aquel que les mandé a decir, con Moshe, que los mandaba a llevar, los mandaba a traer. ¿Y ahora, dónde encontramos esa porción? en ¿De cuando Éxodo 3, 13 y 15, 14 ajá. y 15. ¿Cómo dice allí? Éxodo 3, Este es un verso bien sí, importante. fíjate bien, apunte por favor. Éxodo capítulo 3, y vamos a leer del 13 al 15. Dijo Moshe a Yahweh, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Yahweh a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Yahweh a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Quiero recalcar algo. Usted está leyendo la Reina Valera, que es la más corriente, y ahí dice, y dijo Moshe a Dios, pero lo que quiero que usted note, si está leyendo la Reina Valera de 1960, vea el verso 15. Además dijo Yahweh a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Nosotros por respeto a nuestro Padre Celestial no lo leemos así, porque sabemos que el nombre de nuestro Padre es Yahweh. Pero quiero invitarlo a que ahí mismo, en la Biblia que usted tiene en la mano, si mira una nota con el número 1 abajo, dice así, el nombre Jehová representa el nombre divino de Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo allá, que es traducido ser. Pero dice aquí, el nombre Jehová representa. Fíjense bien, ellos mismos reconocen aquí que Jehová no es el nombre, sino que representa, dicen, el nombre de Yahweh. Pero me pregunto yo, ¿para qué tienen que escribir esa nota allí? Si pueden escribir en el texto de la Torá su nombre correcto. Este es uno de los trabajos que han hecho los escribas mentirosos y los doctores de la ley mentirosos, que han escondido y han aplastado el nombre de Yahweh para ponernos un nombre que no es su nombre y que no nos permite a todo el pueblo de Yahweh de ser
con el poder y la autoridad y la sabiduría suficiente que implica llamar correctamente a nuestro Padre Celestial por su nombre Yahweh. ¿Joy? Ese es uno el significado de Yahweh, desde el momento en que Él nos está diciendo de que Él es el yo soy, significa que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ende, su nombre tampoco debe de cambiar. Y por eso quiero que leamos ya en el libro, en el capítulo 20 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Vamos a leer entonces cómo comienza diciendo. ¿Se acuerda que habíamos hablado que el verso 1 dice, y la palabra de Yahweh habló estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Luego continúa diciendo, no tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Eloa celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas. Usted quiere alcanzar la misericordia de Yahweh, usted quiere alcanzar la gracia de Yahweh, porque hoy en día se predica solamente gracia y gracia y gracia, que estamos en la dispensación de la gracia. Gracia es una palabra sinónimo de misericordia. Si usted quiere alcanzar la misericordia de Yahweh, aquí dice, voy a repetir el verso y quizás si lo leemos en la Reina Valera. Shemot, Éxodo capítulo 20, el verso 6. 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ellos es que Yahweh les va a hacer misericordia. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y qué decía Yeshua? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y quién comienza hablando en este capítulo? Yahweh. La palabra de Yahweh. ¿Y quién es la palabra de Yahweh? ¿Quién es el verbo de Yahweh? Yeshua mismo. Yeshua. Fíjate que hay algo bien interesante. Tú al principio del programa dijiste algo acerca de la salvación. Se nos ha enseñado por siglos, reciba a esta persona y usted salva. Pero nos enfocamos en la persona, en el humano. Y no podemos visualizar que no es lo humano lo que me salva. Así es. Es el verbo. Dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim, era Yahweh. Entonces, un hombre a mí no me salva. No. Me salva la palabra que es Yahweh mismo. Así es. Porque Él es eterno. La palabra es eterna. Siempre aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, que es el pasaje paralelo de Éxodo 20, dice Yahweh. Deuteronomio capítulo 5. Sí, se le ha llamado la segunda ley, pero Deuteronomio es el resumen de los primeros cuatro libros. Sí. Dice en el verso 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, lo mismo que está en el 6.3, oye. Lo primero que tenemos que hacer es oír. Hoy nuestros amigos televidentes están oyendo. No nos mire a nosotros, mire a la Torá, mire Amén. A Yahweh mismo con su palabra. Y él dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. No es para saberlo solamente. No.
Yahweh, nuestro Elohim, hizo pacto con nosotros en Horeb. Y preste atención al verso 3. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Preguntémonos, ¿qué generación está viva hoy? Nosotros. ¿Aquella cuando estaba Moisés o nosotros? Nosotros. Entonces, ¿para quién será Hoy. esta palabra Hoy, dice. hoy? Hoy. Dice, no con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Si usted está hoy aquí vivo, es para usted y es para mí, Amén. es para nosotros. Amén. Ahí tomando una frase tuya, Gaby, que no es el humano, no es el varón que sana y que salva, sino el Verbo encarnado. Se me ocurre pensar en esto. Yo tengo sed, ¿verdad? Si yo miro esta botella, pero la botella no me quita la sed. Lo que me quita la sed es el agua que está en la botella. Esa botella podría ser oscura, de manera que no se pueda ver el agua. Exacto. Ahorita esta botella es transparente, Sí, pero ¿verdad? si fuera oscura, no se mirará el agua que está dentro, pero el contenido es... Es el que quita la sed. Entonces, Yahshua, lo humano de él es este bote, ¿verdad? Es como el bote. Emmanuel. Emmanuel, ¿verdad? Pero el Verbo encarnado, que el Verbo es la palabra de Yahweh, que el Verbo es la Torah, es lo que está dentro. Cuando yo recibo a Yahshua, Entonces, lo que estoy te- viendo un cuerpo. Exacto. Y me han enseñado que el cuerpo en el madero es el que me salva. El bote no va a hacer nada. El cuerpo que fue sacrificado en el madero es lo que me salva. Se me ha enseñado por siglos que el cuerpo Pero es la Torah que está dentro. Mire qué y la Torah interesante. es lo que ha estado escrito desde el principio. Es de los el yo siglos. soy. El yo soy, El el que que no está cambia. hablando con Moisés, el que le está diciendo a Moisés, oigan, con ustedes que están vivos hoy, con ustedes estoy haciendo este pacto. Así es. No hace 4,000, 6,000 años que se dijo esto, es hoy. Por eso Él es el ayer, hoy y por los siglos. Si usted quiere corroborar lo que está diciendo y lo de este botecito que estamos viendo acá, un ejemplo que estamos dando, nos podemos ir a Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 14. Si lo leemos, Juan, Yohanan, capítulo 1, verso 14, dice, y el Verbo se hizo carne. Y la palabra y el agua se depositó en este bote. Y el Verbo y la palabra se hicieron carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa Immanuel? Elohim con nosotros. Aquí está diciéndolo. Y el Verbo, la palabra, el que es por siempre y para siempre, la misma palabra que fue dictada en el monte Sinaí, se hizo carne. Allá en el monte Sinaí, el pueblo solamente escuchaba. Por eso es que Yahshua mismo dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. El primer mandamiento es, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es unidad. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, si nosotros no escuchamos a la palabra de Yahweh, si nosotros no escuchamos, y sustituyendo la palabra de Yahweh, si nosotros no escuchamos a Yahshua, no tenemos salvación. Ese es el problema. Es como que yo quisiera calmar mi sed con el bote. Es imposible. No te va a quitar la sed del bote. Nunca. El bote no me puede quitar la sed. Lo que tiene el bote ahí es agua, sí. En este caso es Toma un poco. el verbo. Ahorita tengo sed. Ahorita vas a saciar. Por eso Yahshua dice que Él es la fuente de agua viva.
Es Agua lo que viva, está adentro. lo que está dentro del pozo. Yahshua es lo que está dentro del cuerpo. Pero el cuerpo, que es como el envase. No te pusiste a mascar cuerpo ahorita. No me sirve El el bote, cuerpo. ni plástico. Pero hemos hecho del cuerpo, lo hemos idolatrado. Porque se hacen estatuas del cuerpo y las personas le rinden culto, lo veneran a una estatua, a una imagen. Y él dice, no te harás estatuas ni imágenes de lo que está arriba, de lo que está en la tierra, ni lo de que está abajo. Muchos Y la dirán, imagen- pero yo no adoro ninguna imagen, creyendo que es una estatua que tienen hecha. Pero ¿dónde nosotros tenemos las imágenes? ¿En dónde están las imágenes? Por ejemplo, si yo le digo ahorita, piense en un perro, ¿se le fue una imagen a su cabeza? Tuvo la imagen en su cabeza, no importa la raza que usted se haya imaginado, pero tuvo la imagen porque la imaginó. Entonces, cuando Yahweh dice, no te harás imagen, es lo que tenemos nosotros metidos dentro de nuestra cabeza. Esa es la Lo imagen. que nos ha enseñado las películas. Tenemos una imagen de un Salvador grabado en nuestra mente porque las películas nos han mostrado, Así es. nos han inducido a creer que A es un hombre, idolatría. a Eso una es persona. idolatría. Cuando Ahí- está aquí en el monte Sinaí, dice, no se vio nada, solo se oyó la voz de él. Es interesante este verso, apunte ahí. Hebreos capítulo 1, verso 1. Fíjese bien lo que vamos a decir. Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese bien. Mire cómo dice la palabra bendita. Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, fíjese bien, allá en los días de Noé, ¿cómo habló Yahweh? Habló con un diluvio terrible que sacudió y terminó con toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. Pero Noé estuvo predicando 120 años, porque la salvación en aquel momento era un arca, no era un hombre, y el arca estaba hecho de madera, y la madera representa humanidad. Pero no era el arca lo que le salvaba, era entrar al arca lo que le salvaba, ¿verdad? Era aceptar el mensaje que Noé traía de entrar al arca, de obedecer un mandamiento, entrar al arca. Mira qué interesante que ahí no había demanda de, usted se porta bien, usted sí puede entrar. ¿No? Usted se portó mal, aunque quiera entrar, aquí no entra. Era para el que quisiera Cualquiera. entrar. No había ninguna restricción para salvarse. Igual hoy. Solo obedecer un mandamiento, entrar. Pero era creer a la palabra que estaba saliendo de la boca de Noé. Ok. Fíjense bien, allí nos habla en el diluvio en esa forma. Yahweh, nuestro Padre Eterno, a Moshe le habla de una zarza. Desde una- Entonces, nada tiene que ver un barco con una zarza. Y una zarza sin flores y sin hojas, sino que seca. Y sin imagen de ningún ser humano. ¿Será? Que es lo que tenemos grabados hoy. Entonces, ¿qué le sirve a papá Yahweh para hablar? Una zarza, que por aquí como que anda, ¿va? ¿Verdad? La menorá ahí con fuego. Cuando papá está hablando con Elías, que viene huyendo de Jezabel, ¿cómo le habla papá al profeta Elías? En un viento. Dice, apacible. con un viento apacible. O sea, de allí
a Daniel cómo le habla papá. Cuando lo echa en el horno ardiente, ahí llega y lo salva y lo guarda. No lo toca el fuego y no lo tocan los leones tampoco con los otros compañeros, ¿verdad? Y entonces, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Son diferentes manifestaciones en el tiempo, pero lo que es lo permanente es la Torá, la palabra. Siempre la palabra es la que ha salido. La palabra es la que La palabra es la que me ha salvado siempre. La palabra es lo que Antes de Yeshua, antes de que Yeshua fuera encarnado, ya había salvación. No es que la salvación es desde hace 2000 años. La salvación siempre ha habido porque Yahweh desde el inicio está con el hombre. Así es. No es que la salvación fue hace 2000 años. Es desde siempre porque la palabra es eterna. En Crónicas, el momento de la dedicación del templo, cuando Salomón está consagrando y dedicando el templo que se le ha construido a Yahweh, hay una oración hermosísima que él está haciendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Si se humillare mi pueblo. Todos hasta cantamos esa canción. 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Sí, 7, 14. 14. 7:14. Léalo en esa versión, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ok. ¿Cuáles son vamos a irlo desmenuzando? Número 1, si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Yahweh? Israel. Israel. Nosotros tenemos que regresar e identificar nuestra identidad, valga la redundancia, darnos cuenta de nuestra identidad. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, no una Israel espiritual, sino una Israel por un pacto perpetuo que Yahweh dio a Abraham y lo confirmó en Yitzhak. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué sigue diciendo? Sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A qué nombre se está refiriendo Yahweh en ese momento? ¿Será que dice si invocan el nombre de Jehová? El nombre que vino a aparecer hasta hace 400 años. ¿Será ese el nombre al cual se estaba refiriendo? ¿O se refería al nombre de Yahweh? El nombre con el cual él se dio a conocer al pueblo de Israel desde que estaban saliendo de Egipto, de Misraim. Entonces, número 1, si se humillare si nos rendimos delante de él. Y su pueblo, si se humillare mi pueblo, el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Israel. Si usted estudia por allí, se va a dar cuenta que nosotros somos sefarditas. Sefarditas viene de la palabra sefarad, y sefarad es lo que hoy se conoce como España y Portugal. Y dice Pablo que él iba a predicarle a los judíos que estaban en Sefarad. Entonces nosotros somos sefarditas, venimos de los judíos que estaban en España y Portugal. Cristóbal Colón era judío y lo que traía en la Pinta, en la Niña y la Santa María eran judíos. Que la corona quería deshacerse de ellos. Eso está en internet, el edicto de los reyes. Y España recientemente ha publicado que va a permitir el reingreso de toda la comunidad judía que fue expulsada hace 500 años. Así es. Ya arrepintieron. Pero hay algo interesante. Dicen, yo me rindo a Jesucristo. Yo soy de Jesucristo, que está malo, porque Jesucristo es un invento. El nombre de nuestro Salvador es Yahshua. Pero entonces digamos, yo soy de Yahshua, pero le dicen a la gente, ¿usted es judío? Uy, dice, ¿cómo voy a ser judío yo? Esos bárbaros solo viven en guerra, ¿verdad?
esos viven allá peleando con los palestinos y oprimen los palestinos y todo. Pero quieren ser de Yeshua, pero no quieren ser judíos de Israel. Si somos de Yeshua, ese ADN de Yeshua nos pasa a nosotros. Y en el libro de Romanos dice bien claro que el que cree, el que lo recibe, es injertado en el buen olivo. Y el olivo representa a Israel. El que no quiere estar en el buen olivo no puede estar con Yeshua. Es imposible. Fíjate que hay algo que está diciendo aquí, mi pueblo, si se humillara mi pueblo. En aquel entonces Moisés es comisionado por Yahweh para ir a libertar a su pueblo que está y tiene que ir delante del faraón. En aquel momento está Egipto como opresor del pueblo de Yahweh, Israel. Y le dice Moisés, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es lamentable que la iglesia cristiana no conoce las fiestas de Yahweh. Por 47 años fui miembro de una iglesia y no sabía nada, absolutamente nada, de la fiesta de Yahweh. ¿Cómo puedo decirle a alguien, venga a celebrarme fiesta, y no sabe qué son las fiestas de Yahweh? Porque hemos sido adoctrinados en otras fiestas. Que no son toráticas. Que no son toráticas. Y por lo tanto, son blasfemas. Y son paganas. Y son apóstatas. Porque cuando dicen, voy a celebrar Navidad, voy a celebrar el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad. Voy a celebrar el Santo Entierro. Eso la muerte. No es torático. En ningún lado está establecido eso. Por lo tanto, es un invento de hombres. Es un invento de la religión. Es un invento de los religiosos. ¿Y sabe por qué nacieron todas esas fiestas? Porque querían aplastar a los judíos. Y entonces no querían que se supiera nada de lo que hacían los judíos y querían exterminarlos. A ellos los han querido exterminar un montón de veces en la historia y querían aplastar todo lo que era con olor a judío. Y entonces vinieron y se inventaron todas esas fiestas para aplastar las fiestas de Yahweh. Ellos querían destruir a los judíos y creyendo que destruyendo las fiestas le daban duro en la cabeza y en el alma a los judíos, se llevaron de encuentro la palabra de Yahweh. Pero las fiestas que están en la palabra establecidas por Yahweh son fiestas de Yahweh. No son fiestas no judías. Son fiestas judías, tampoco. Son de Yahweh. Y el verso 2, mira qué interesante. Hoy, igual que ayer, Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hoy el sistema religioso dice, ¿quién es Yahweh? Y se burlan. No, conocemos a otros. Eso no, eso es herejía. Igual, el faraón de hoy se llama Grecia y Roma. Babilonia. Babilonia. La madre de las rameras. De las religiones. De las religiones. Y dice, ¿quién es Yahweh? Yahshua dijo, por causa de mi nombre os matarán y la gente los odiará y los perseguirá y los entregará. Pero ¿a quién persiguen por los nombres anteriores? Pero el nombre que hoy le estamos compartiendo, Yahweh y Yahshua, ese sí es atacado y perseguido. Así es. Fíjate que esto me lleva, en ese momento en que Yahshua está con la samaritana, hay una pared intermedia entre las dos casas, Yahshua como judío y la mujer samaritana que es de la casa de Israel y la casa de Judá. Estos dos representan ahí. Entonces, al final de esta conversación, en Yohanan capítulo 4,
verso 22, dice, ustedes, Yeshua le está diciendo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Yeshua le está hablando a la casa de Israel, le está hablando a lo que hoy se llama casa de Israel, cristianos. Yeshua está diciendo, los cristianos adoran lo que no saben, porque no saben quién es Jehová, no saben quién es Jesús. Dicen, creen, No saben fiestas. no conocen las fiestas, creen que Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ningún momento Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Jehová. Jehová tiene 400 años de existir, fue creado. Yahweh fue el Eloa que ellos conocieron. Y que él se puso su nombre. Y él se dio a conocer. Con ese Entonces, nombre. Yeshua le está diciendo aquí a la mujer, ustedes, los cristianos, adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, dice, voy a repetir la cita, Juan capítulo 4, verso 22. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de mí, dijo Yeshua. ¿Así dijo? No, él dijo, la salvación viene de los judíos. Yo creo que es tiempo de que empecemos a sacarnos esa aberración, ese celo, esa rivalidad que nos tenemos nosotros y se nos ha inculcado contra los judíos. Somos hermanos. La casa de Israel, los cristianos, y los judíos, la casa de Judá, somos hermanos, y Yeshua vino a dividir esa pared que estaba allí puesta, vino a derrumbar esa pared que estaba colocada allí. ¿Y qué sucede? La salvación viene por los judíos. Muchas veces dicen, ay, es que los judíos mataron a Yeshua. Si Yeshua lo está diciendo, la salvación viene por los judíos. Si ellos no matan a Yeshua, ¿habría usted alcanzado salvación? No, ¿verdad? Entonces es de darle gracia porque ellos alcanzaron, ellos nos dieron por medio de lo que ellos hicieron, que nosotros lo acusamos de deicidio, se llama, de que mataron a Yeshua. Por ellos es que nosotros alcanzamos la salvación. En Romanos 2:2, vamos, 3:2, capítulo 3, verso 2. En esa versión, por favor. Romanos capítulo 3, verso 2. Verso 1 y 2. Lleva por título La ventaja de ser judío. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Yahweh. Amén. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Yahweh. De ninguna manera. Antes bien sea Yahweh veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, el ser judío dice que es una gran bendición, porque a los judíos les fue confiada la Torá, la palabra de Yahweh. Entonces es importante, allá en Isaías capítulo 4 dice, y se tomarán del manto de un judío las naciones. Al contrario, nosotros tenemos que tomarnos del manto de un judío y empezar a escuchar la Torá. Judío significa, o se le llama Yahudí en hebreo, y Yahudí significa adorador de Yahweh. Vamos a... Saludamos a nuestros hermanos, Cristina de San Pedro Sula, desde Gatlinburg, Tennessee, la familia Ruiz también, Jenny de Sulaco, Lemuel y familia, Eduardo Velázquez, nuestro hermano Javier de Choloma, nuestro hermano Roberto de Progreso y Oro. Shalom. Shalom, shalom, les agradecemos. Queremos hacer compañía. una petición a los propietarios de cables que están unidos y que bajan la señal de JBN. Les pedimos en el nombre de Yahshua, para la honra y gloria de nuestro Padre Yahweh, que por favor no manipulen degradando la señal de JBN
cuando nosotros estamos haciendo esta exposición o dando esta conferencia o esta enseñanza. Quiero decirles, perdonen que se los diga, pero si ustedes se van contra nosotros, sepan que se están yendo contra Yahweh. Y ese canal y ese cable local en cualquier aldea que estén en los municipios de Honduras, se les puede venir abajo porque están atentando contra el Creador de los cielos y la tierra y el soberano de los cielos y la tierra. Por favor, mantengan la señal en la misma nitidez que la mantienen con otros programas. Van a ser bendecidos y no destruidos. Agrego, usted puede ver esas enseñanzas en YouTube. Ahí no se le va a bajar el canal, el volumen. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom. Muchas gracias por su compañía. Shalom, shalom. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh.